Bien, bienvenidos a todos. Bueno, primero que nada, ¿cómo andan? Espero que bien. Vamos a empezar la clase hablando un poco de lo que son las texturas visuales. Les voy a primero compartir la pantalla para mostrarles un poco la teoría que habla acerca de qué es una textura y muestra algunas texturas y algunos tipos de textura en particular. Bien, lo pueden ver ahí, se ve todo. Ahora sí, ahí está presentando. Bien, bienvenida a la compañera que va entrando, al diagnóstico de la asistencia. Bien, decíamos entonces que en la clase de hoy vamos a ver un poco qué son las texturas, algunos tipos de texturas y cómo aplicarlas a lo que es un diseño. Bueno, lo primero que dice acá es que la textura es un atributo de la superficie o la sensación que produce un objeto. Por ejemplo, el roce de tu piel contra el astro tejido de una cobija de lana o la tibia sensación de las burbujas de jabón que envuelven tu piel en el baño son, por ejemplo, texturas. Todas estas sensaciones y experiencias son productos únicamente de los atributos de la misma. En el diseño gráfico, por ejemplo, la textura suele ser solamente visual, pero crea una función física y juega un rol preponderante en la creación de todos tipos de elementos visuales. Bien, lo que dice un poco acá es que si bien nosotros conocemos y en la cotidianidad hemos visto muchas texturas y sentido también texturas, la realidad es que en el diseño gráfico esto se comporta meramente como un elemento visual, es solamente algo que nosotros podemos percibir, pero a raíz de esto nos imaginamos que la textura es real, ya que crea una ilusión física y juega un rol preponderante en la creación de todo tipo de elementos visuales. Acá, este artículo nos va a mostrar varios tipos de texturas y nos va a ir explicando un poco. Lo voy a mostrar un poco por encima, ya que es un poco extenso. Acá, por ejemplo, habla primero que nada de texturas naturales, para darle vida orgánica a tus diseños. Acá nos muestra, por ejemplo, un diseño que tiene como fondo una textura en la cual hay hojas o flores, por lo que se ven en un color verde oscuro. Este es un tipo de textura visual. Después también tenemos acá una textura que tiene que ver con pelo, en la cual se funde la tipografía entre el pelaje del animal. Bueno, acá tenemos otras texturas también naturales. Acá ya empieza a hablar de texturas artificiales. Esta, por ejemplo, es una textura de una tela en varios colores. Después acá tenemos, por ejemplo, una letra O, la cual tiene aplicada una textura que tiene que ver con pinceladas de varios colores. Bien, lo que sucede acá es que, si bien somos conscientes de que la textura es solo una imagen que se coloca arriba de otra para generar esta sensación, la realidad es que nuestro cerebro la llega a percibir como real. Acá podemos ver que tiene varias luces y sombras. Eso es lo que le da una sensación por ahí más de que esta imagen sí está en el mundo real, le da una tridimensionalidad más importante. Acá tenemos otro ejemplo basado en lo mismo, una letra A con una textura que tiene que ver con pinceladas. También juegan mucho las luces y sombras, y en este caso está bueno el efecto que le da de realismo a la pintura en los bordes al desvanecerse un poco el color. Acá tenemos un ejemplo de lo mismo, pintura sobre la imagen de modo que nos genere una textura más realista. Y esta es
un ejemplo muy bueno de lo que es una textura. Acá podemos ver que no solo tenemos el título o lo principal de este diseño con una tipografía, sino que es más bien una textura visual que, si bien está en dos dimensiones y no es algo físico, lo que sucede es que nuestro cerebro lo va a interpretar como algo tridimensional. Acá lo único que utilizó este diseñador para generar esta textura es luces y sombras sobre el mismo color de fondo, de modo que se resalten las letras que el autor quiso resaltar. Acá tenemos otro buen ejemplo de textura visual. Tenemos un diseño que tiene que ver con la bandera de Japón. Lo que tiene desde la mitad de la imagen hacia el lado izquierdo es una textura que tiene que ver con papel arrugado. Esto es un efecto muy simple que se puede lograr con pocos elementos, pero sin embargo le da un resalte importante a la imagen. Acá también podemos apreciar otra textura visual. Es una gota de sangre que tiene como un arrugado hecho con luces y sombras en forma de triángulos y le da un efecto también de tridimensionalidad. Bien, acá tenemos otra textura, la cual se funde un poco con el marco, creando un efecto tridimensional. Hay partes que parecen que están detrás del marco y otras que están delante de él, como por ejemplo algunas hojas. Acá tenemos el mismo ejemplo, una textura que está de fondo, pero pasa a primer plano al estar por encima del marco blanco de este diseño. En este caso, el mismo ejemplo, la textura se posiciona por delante de las letras. Bien, acá este autor ha utilizado una fotografía como textura, en este caso lo mismo. Bien, y acá tenemos otro ejemplo de cómo la textura pasa al frente y genera una tridimensionalidad con las letras del texto. Bien, vamos a empezar a comentar un poco cómo logramos las texturas en lo que es el programa de Adobe Photoshop y de qué manera podemos llegar a utilizarlas efectivamente en un diseño. Voy a compartir la ventana ahora de Adobe Photoshop, así que vamos mostrando lo que queremos mostrar. Bien, voy a abrir un proyecto nuevo. Bien, ustedes pueden ver el programa, ¿no es cierto? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Bien, lo que les quería mostrar es cómo ponemos una textura sobre una imagen. En este caso no la voy a hacer sobre el fondo, sino que la voy a hacer sobre el mismo texto. En este caso voy a crear un texto. Y le voy a colocar una tipografía que sea un poco ancha, por así decirlo, de modo que se aprecie bien la textura en ella. Le voy a poner un tamaño bastante mayor para que pase al frente, ya que va a ser el elemento principal de este diseño. Bien, acá tenemos entonces el elemento al que le queremos aplicar una textura, pero tiene un fondo totalmente negro. Lo que nosotros podemos hacer, como yo les había mostrado, si nos vamos a las opciones de fusión que tenemos en el estilo de capa,
lo podemos también abrir desde clic derecho, opciones de fusión. Ya tiene una opción, un efecto, que es para, así como podemos superponer un color sólido, o también podemos superponer un degradado, podemos superponer un motivo o textura. En este caso, ya les había mostrado eh, esto, pero bueno, esto es básicamente una textura. Nosotros cambiando, podemos ver que generamos una sensación de tridimensionalidad y de que si nosotros tocamos ese diseño, si nosotros pasamos la mano sobre encima, si lo acariciamos, nosotros sentiríamos esa textura. Eso es lo que nosotros queremos generar. En este caso le voy a dar a cancelar, porque yo lo que quiero hacer es hacerlo con un motivo propio, no con un motivo que ya está en el programa. Voy a buscar ahora en mi buscador la palabra textura, si me aparece alguna imagen con alguna textura interesante. Bien, en este caso encontré varias texturas. Voy a elegir cualquiera de ellas, simplemente dándole clic a copiar, y al darle clic a pegar se tendrían que pegar sobre nuestra imagen. Ahí ya tengo copiado mi diseño, entonces voy a ir al programa y le voy a poner bien, en este caso no me deja realizar la opción de pegar, así que descargué la imagen y simplemente la voy a arrastrar sobre el programa. Bien, una vez que tenemos la imagen sobre nuestro programa, vamos a, en este caso, ajustar el tamaño de la imagen, ya que es mucho más grande que lo que nosotros queremos. En este caso, cuando una imagen es muy grande, podemos darle a la lupa para que nos remita a todo el espacio de trabajo entero, o simplemente hacerlo con la tecla Alt y la rueda del mouse, como estoy haciendo yo en este caso. Bien, ahora sí, tenemos esta textura visual sobre nuestra imagen, y lo que nosotros queremos es que, en cambio de aparecer de fondo, esta textura visual se coloque por encima de nuestro diseño, pero que quede eso solo, de modo que las letras tengan esta textura. Lo que podemos hacer, primero que nada, es la opción más sencilla. Ponemos la capa sobre la de la letra, de modo que no quede cubierta por esta misma. Y nos podemos fijar en estas opciones de fusión, siempre manteniendo la selección sobre la capa la cual nosotros queremos trabajar, en este caso la de la textura. Al darle en este tipo de opciones, algunas tendríamos que ir probando. Algunas en teoría nos dejarían, como por ejemplo la opción de aclarar, que la textura quede sobre nuestra imagen. Acá podemos ir moviendo la textura y seleccionando en qué parte nosotros la queremos. En este caso, lo que voy a hacer es duplicar la capa para que no se me borre la original.
En este caso voy a ocultar y podemos combinar estas dos capas de modo que solamente nos quede una sola. Para ello vamos a ir al texto y lo vamos a rasterizar, o sea, convertirlo en imagen. Recuerden que si no está en imagen, nosotros podemos seguir editando el texto. Al hacerle doble clic, podemos borrarlo y cambiarle las letras. En este caso, ya cuando lo convertimos en imagen, cuando lo rasterizamos, vemos que se me cambia el icono de la capa. Eso significa que ya es una imagen y podemos realizar otras acciones como, por ejemplo, si seleccionamos las dos capas con control, podemos combinar capas, de modo que ya nos quede solo una capa con esa imagen. O enlazar capas, de modo que podamos mover ambas capas sin necesidad de tener seleccionadas ambas. En este caso les voy a mostrar otra forma de realizar la misma acción sin recurrir a las opciones de fusión. Bien, acá tengo esta capa la cual había duplicado. Es la capa de texto, todavía la puedo seguir editando. Voy a ocultar estas dos para que no molesten. Y les voy a mostrar otra forma de acoplar la textura a una imagen. En este caso voy a buscar otra textura diferente. Bien, una vez que encontré una textura que me convenció, que me gustó, voy a repetir el proceso de copiar la imagen y trasladarla al programa de modo que quede por encima de la capa que nosotros le queremos aplicar la textura. En este caso quedó arriba del texto. Lo primero que voy a hacer es ocultarla para poder trabajar sobre ella. Y con la herramienta de varita mágica lo que podemos hacer es ir seleccionando todas las letras. Ustedes se fijan que si nosotros seleccionamos una y luego seleccionamos la otra, nos deja de seleccionar la primera de las letras. Para que nos deje seleccionar más de una, lo que tenemos que hacer es cambiar de la opción de selección nueva que estaba a añadir selección. Una vez aplicado el añadir selección, lo que podemos hacer es ir seleccionando letra por letra. Y una vez que tenemos seleccionadas todas las letras, nos vamos a la capa nueva a la que nosotros le queremos seleccionar la textura de ella. Y en este caso, como pueden ver, sigue seleccionándome las letras por encima de la capa a la cual yo le quiero robar la textura. Lo que podemos hacer entonces es, cuando una vez que nos hayamos pasado a esta nueva capa, a la capa que tiene la textura, lo que vamos a hacer es simplemente copiar, edición, copiar, y al darle en edición pegar, nos va a crear una nueva capa en la que va a estar la textura, como pueden ver. En este caso voy a deshacer para que me quede en el mismo lugar y al ocultar la capa de abajo me va a quedar la textura sobre mi texto. Podemos repetir el proceso, rasterizamos esta capa. En este caso primero lo voy a duplicar y ahora sí lo voy a rasterizar, y al unirlo con esta capa, al poner combinar capas, ya nos quedaría una sola capa con el texto. En este caso lo voy a volver a dos capas, deshice el proceso, ya que podemos seguir ajustando un poco la textura que quedó sobre la capa. Por ejemplo,
mezclándola un poco en cuanto a la opacidad. Esta capa de arriba va a ser más o menos opaca. Y también jugando un poco con las opciones de fusión, viendo cuál se ajusta más a lo que por ahí queremos lograr, o cuál nos da algún efecto que por ahí nos guste, que queramos usar. Bien, en este caso no voy a dejar en normal. Y ahora sí voy a combinar las capas. Nosotros en este caso tenemos un fondo blanco, pero si utilizáramos, por ejemplo, un fondo de otro color, como por ejemplo negro o un fondo oscuro, en este caso voy a utilizar un rojo oscuro, lo que sucedería es que resaltaría mucho más una capa con textura que una capa solamente de un color sólido. Bien, en este caso tenemos entonces estas dos texturas. Bien, la de arriba solo sirve cuando no hay nada más abajo que a lo que se le puede aplicar la textura. Si nosotros tenemos otro elemento como por ejemplo este diseño, se le va a aplicar la textura también a él. Entonces por eso recomiendo hacer este último paso. Bien, ahora con estas texturas que ya dijimos que no solo se le pueden aplicar al fondo, sino también se le pueden aplicar a un diseño o a un texto, podemos ir jugando con ellas en todos nuestros diseños. En este caso lo voy a aplicar sobre un diseño que vamos a estar haciendo la clase de hoy. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió todo lo de las texturas? ¿Cómo crearlas? ¿Cómo utilizarlas? Bien, quiero aclarar que hay muchas más maneras de crear texturas sobre una imagen. Estas son las más sencillas. También podemos hacerlo con máscaras de capa, mediante máscaras de capa, lo que vimos la clase pasada. En este caso, lo voy a dejar hasta acá. Me parece que es una manera sencilla de crear una textura. Bien, voy a crear en este caso un nuevo proyecto. En este caso le voy a poner el tamaño A4. Me voy a la opción de papel internacional y ya el primero que me dispone es el tamaño A4. Bien, una vez que tenemos este nuevo proyecto, lo que tenía pensado para hoy es hacer un afiche que corresponda a un servicio de veterinaria. Para eso primero vamos a necesitar, por supuesto, imágenes de animales. Las mías las voy a sacar de internet. Y vamos a ver cómo vamos a ir aplicando todo lo que dimos a lo largo del curso en un afiche publicitario o en un diseño. Bien, lo que voy a hacer primero que nada es hacer unos bocetos. Yo ya tengo algunos hechos, tenía idea de mostrarles todos ellos, de modo que puedan elegir cuál les gusta más. También lo ideal sería que ustedes con cierta creatividad vayan creando sus propios diseños. Todo esto lo hago ya que la próxima clase seguramente estemos con el tema del trabajo práctico. La idea es que el trabajo sea libre y que no lo hagan de la misma forma que yo. Así que por eso se me ocurrió hacer
un afiche de una veterinaria, ya que no va a tener relación con el trabajo que vamos a realizar. Bien, el primero de los afiches, de los tipos de afiches que voy a hacer, quiero que tenga una forma de composición de modo que resalte las líneas verticales. Para ello, entonces, voy a crear dos espacios de trabajo en este mismo espacio, de modo que me quede la hoja dividida en dos y que quede una línea vertical separando las dos partes de mi diseño. En este caso, me parece que si bien el tamaño de A4 está bien, y lo que voy a hacer primero es que la hoja, en cambio de estar de forma vertical, esté apaisada o de forma horizontal. Para ello, me voy a ir a imagen y tengo la rotación de imagen. Acá le voy a poner que gire mi lienzo 90 grados hacia la derecha, de modo que me quede el mismo tamaño de imagen que yo elegí, el A4, pero de forma horizontal. Bien, entonces lo primero que dijimos que vamos a hacer es separar el espacio de trabajo en dos mitades. No tienen por qué ser exactas, lo voy a realizar con la herramienta rectángulo o la herramienta crear forma. En este caso, la forma va a ser rectangular, así que me viene bien que ya esté esa herramienta. Bien, acá vemos que se me creó el rectángulo. El boceto que yo tenía para mi diseño consiste en un espacio en blanco de un lado, del lado izquierdo, y del lado derecho un plano de color. En este caso, estudiando un poco la teoría del color, veíamos que los colores no siempre significan lo mismo y no todos tienen el mismo significado. Así que podríamos y deberíamos buscar un color que se adecue bien a lo que nosotros queremos transmitir. En este caso dijimos que el afiche iba a ser destinado a una clínica veterinaria. ¿Alguno tiene pensado qué color le podríamos poner a un afiche destinado a una clínica veterinaria? Cuando mencionaste lo del tema veterinaria, no sé, pensaba en un verde, pero no sé, nada que ver, porque el verde es más como para algo de la naturaleza, pasa que ver los animales, por ahí pasto verde. Bien, bueno, vamos entonces a armar algo con un fondo verde. Me parece bastante acertada, si bien habíamos dicho que cada color tiene una diferente interpretación y esto, además de ser algo cultural, también es muy subjetivo, es algo muy de cada uno. Por eso, bueno, quería preguntar a ustedes qué color pensaban que se podía adecuar. Me parece bien un verde, yo elegiría algún tono de verde oscuro, de modo que no resalte tanto. Bien, yo elegí un color verde al azar. En este caso, al dividir la página en dos de forma vertical, veíamos que tiene cierta animación, más que una página dividida de forma horizontal, ya que las líneas horizontales transmitían cierta sensación de relajación, mientras que las verticales y diagonales más sensación de movimiento. Bien, ya para ir armando bien el tema de los planos y la cantidad de espacio que vamos a destinar a cada mitad, vamos a buscar una imagen que tenga que ver con veterinaria. En este caso vamos a tratar de buscar la imagen o de Pará, un Gil, gato pará. o de un perro. Ay, perdón, tengo el micrófono activado y estoy renegando con mi hija, perdón, ahora lo desconecto. Sí, no te das drama, no hay problema. Bien, entonces dijimos vamos a buscar en este caso la imagen de un gato. Estoy viendo varias en mi buscador, voy a buscar alguna que esté un gato dispuesto de forma vertical. En este caso encontré una perfecta, había varias que por ahí no se adecuaban
tanto a lo que yo buscaba. Bien, esta, como podemos ver, tiene un tamaño bastante chico. Lo ideal es utilizar imágenes en tamaños más grandes o que por lo menos tengan relación con nuestro plano, ya que al agrandar las imágenes lo que va a suceder es que van a pixelarse mucho. Bien, en este caso, si nosotros acercamos la imagen, si bien se pixeló bastante, no pierde tanto calidad, entonces me parece que podemos usarlas. Ya les digo, igual lo ideal no es utilizar imágenes chicas, sino utilizar imágenes que estén en tamaño grande. Una forma de encontrar imágenes que estén en tamaño grande es, les voy a compartir la pantalla completa, así ven también mi buscador. Bueno, ahora sí, lo que le quería comentar es que para buscar imágenes que estén en tamaño grande, que no sean imágenes pequeñas que puedan perder calidad, yo por ejemplo acá busqué en mi buscador una imagen de un gato. Lo que nosotros podemos hacer es irnos a la parte de herramientas y acá vemos que se nos va a desplegar un pequeño cuadro de opciones en la cual podemos seleccionar el tamaño, el color, el tipo, la fecha y derechos de uso de la imagen. En este caso lo que nos interesa a nosotros principalmente es el tamaño. Yo les comentaba que lo ideal es que sea un tamaño grande. Acá por ejemplo tenemos varios tipos de imágenes que van apareciendo. Yo había seleccionado esta y acá abajo en la parte inferior les había comentado que les aparece el tamaño de la imagen. Bien, acá tenemos uno un poco más grande que el anterior. Y acá uno todavía un poco más grande. Los números que aparecen acá abajo son la cantidad de píxeles que tiene la imagen de ancho por la cantidad de píxeles que tiene la imagen de alto. Bien, en este caso me parece que me voy a quedar con la imagen que ya había elegido, que es la que tengo en el programa. Lo voy a centrar un poco en mi diseño. Y de esta forma me queda el plano dividido en dos partes. Una parte del plano va a conservar la imagen del gato, mientras que la otra parte lo que va a suceder es que va a quedarme un plano de color, en el cual lo vamos a aprovechar para escribir las cosas que nosotros queremos, los mensajes que queremos transmitir, y de forma que no moleste la textura visual que ya tiene el animal por sobre las letras, y así no entorpezca la lectura que nosotros tenemos de las palabras. Bien, entonces lo que dijimos es que vamos a aprovechar el plano de color que tenemos para escribir un texto. Bien, en este caso se me ha abierto demasiado grande el cuadro de texto. Voy a achicar un poco la letra y en este caso le voy a poner de título simplemente clínica veterinaria. Ustedes si quieren pueden, si lo van a hacer en sus casas, inventarse un nombre o ponerle un poco más de onda. Yo para hacerlo de forma práctica, lo único que voy a hacer es ponerle clínica veterinaria. Bien, lo que convendría hacer es siempre que el texto quede centrado
en el cuadrante que nosotros tenemos para escribir nuestro texto. En este caso, el cuadrante es el rectángulo verde que hemos creado. Lo que nosotros tenemos que hacer para que el texto quede centrado, dijimos, es posicionar el rectángulo de texto sobre donde nosotros queremos escribirlo y seleccionando el texto le damos a la opción de centrar texto y ya nos queda perfectamente en el centro. Si nosotros agarramos con una regla veríamos que hay la misma cantidad de espacio desde donde termina la C hasta el margen izquierdo y la misma cantidad de espacio donde termina la A hacia el margen derecho. En este caso el texto está centrado. Lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar otra tipografía que sea un poco más formal por ahí. Que es la tipografía que teníamos elegida. Voy a ir probando entre varias, hasta que encuentre alguna que me parezca que se adecue a lo que nosotros queremos como diseñadores de este afiche. En este caso le voy a dejar esta, que es bastante clásica, lo que sí voy a escribir o todo con mayúsculas o al menos las primeras letras de las palabras. En este caso voy a elegir hacerlo todo con letras mayúsculas. Bien. Ahora bien, lo que pasa es que el texto no se está resaltando de una buena manera, ya que el fondo es bastante oscuro y las letras también tienen una carga importante de negra. Lo que podemos hacer para que se resalten es o elegir un color más claro, como por ejemplo podría ser blanco, para que se resalte sobre este verde oscuro, o bien utilizar un color complementario. En este caso, el color que hemos elegido es de cierta forma complementario, pero no es el complementario exacto. Una forma de elegir el color complementario de este color es seleccionar el mismo color. En este caso no se ve porque es verde sobre el fondo verde, pero lo que podemos hacer es pasarlo a imagen, en este caso es un texto, vamos a rasterizarlo y lo que podemos hacer es irnos a imagen, ajustes y cuando le damos a invertir nos va a poner el color complementario del color que hemos elegido. Para que ustedes lo entiendan, si nosotros tuviéramos un rectángulo blanco, por ejemplo, está rasterizado, se ha convertido en imagen y nosotros lo invertimos, lo que va a suceder es que me lo va a poner de color contrario, en este caso negro. Lo que sucedió arriba es que el color complementario del círculo cromático del verde es este color rosa, es un rojo con mucha carga de blanco, perdón. Habíamos hablado de que el rojo era el color complementario del verde y en este caso es un verde oscuro, es un verde con negro. Este va a ser un rojo con más blanco. En este caso particular no me termina de convencer el color que tiene particularmente este texto. Entonces lo que voy a hacer es darle más brillo de modo que quede color puramente blanco. Bien, una vez que tenemos nuestro título, estaría debajo ponerle los demás elementos, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que poner es qué hace esta clínica en particular. En este caso me escribí como ejemplo, por ejemplo,
A modo de subtítulo o de aclaración, lo que le quiero poner es que la clínica hace una atención veterinaria a mascotas. Lo que yo quiero hacer en este caso, vamos a hablar un poquito de jerarquía. Esto quiero que funcione a modo de subtítulo, por lo que voy a hacer es cambiarle el tamaño de modo que las letras queden notoriamente más pequeñas o cambiarle la intensidad de modo que no estén en negritas como esta. En este caso no puedo hacerlo, simplemente tiene la opción de italic y de bold. Así que se lo voy a dejar igual y con cambiarle de tamaño me parece que ya va a bastar para jerarquizar de cierta forma este párrafo. Y lo que también hicimos de modo que haya una cierta jerarquía es ponerlo debajo de clínica veterinaria, pero de todos modos, si es más pequeño, con ponerlo con letras más chicas alcanza para denotar que es un subtítulo y que lo primero que tenemos que leer es clínica veterinaria. En este caso voy a dejarlo como al principio. Voy a fijar que el texto esté centrado también, está prácticamente centrado. Voy a acomodar un poquitito. Bien, y ahora sí ya empezaría con los datos que por ahí no son tan relevantes, pero que sí me van a servir. Por ejemplo, en este caso, algún buen dato sería a qué animales atiende esta clínica veterinaria. En este caso vamos a ponerle perros, gatos. Le podemos poner algún otro animal doméstico, como por ejemplo, se me ocurre un cobayo, etcétera, ¿no es cierto? Esto lo estamos haciendo a modo de ejemplo. Bien, ahora ya cuando tenemos tres elementos aparece otra cuestión en nuestro diseño, que es que tiene que haber, para que haya cierto equilibrio, una cierta misma distancia entre el interlineado. De la misma forma, cuando nosotros escribimos un texto, que los renglones buscamos que siempre estén equidistantes unos con otros, de acá va a pasar lo mismo. Lo que tengo que hacer para corregir, entre comillas, un poco este diseño, para darle un poco más de equilibrio, es arrastrar la capa que está en medio, de forma que quede equidistante con la capa de arriba y con la capa de abajo. Bien, acá otra cosa que lo hice sin pensarlo, pero lo quiero comentar. Fíjense que el gato, si bien está bastante de frente, está un poco mirando hacia el lado del verde. Fíjense qué pasa si yo invierto la imagen. La voy a voltear horizontalmente. El gato me va a quedar mirando para el otro lado, por así decirlo. Y lo que sucede es que, de la misma forma que comentamos en diseños anteriores de varias páginas web y diseños que fuimos encontrando, es que lo que sucede es que parece que el gato esté distrayendo la atención del receptor hacia el lado opuesto del cual nosotros queremos que mire. Lo voy a volver a colocar mirando, por así decirlo, para el lado el cual nosotros tenemos el resto de la información. Bien, voy a seguir añadiendo algunos datos. Por ejemplo, otra cosa que necesitaríamos es la dirección. En este caso le voy a poner una dirección ficticia. Voy a escribir
Voy a escribir cualquier dirección, no hay por qué hacerlo realista. Bien, algo que nosotros queremos que resalte es, por ejemplo, la dirección, por lo cual la voy a colocar en un tamaño mayor que el resto de los elementos que funcionan como subtítulos o aclaraciones, pero en este caso me está quedando más grande que el título principal, por lo que voy o a agrandar el primero, lo voy a agrandar literalmente un poco. En este caso lo voy a no agrandar con las herramientas manuales, sino que directamente voy a cambiar el ancho, poniéndole un 120%, y el alto lo mismo, de forma que me quede de forma proporcional. Ahora sí, el recuadro de texto de la dirección sí lo voy a achicar un poco. De esta forma va a resaltar sobre los elementos de arriba, pero no me va a quedar más grande que el título. Voy a agrandar un poco más. Bien, el último de los elementos que yo quiero colocar va a ser el número de teléfono. En este caso es un número de teléfono de urgencias. En este caso lo voy a poner en un tamaño un poco mayor, que casi queda el mismo tamaño de clínica veterinaria, y que se resalte por sobre el resto de los elementos. Bien, ahora lo que resta es comprobar que quede equidistante con el resto de los elementos. Voy a bajarlo un poco más de forma que quede la misma distancia por sobre clínica veterinaria que abajo del número de teléfono. Y ahora sí vamos a mover el resto de los elementos de forma que haya cierto equilibrio entre ellos. Bien, una vez logrado esto, lo que voy a hacer es añadirle una textura a nuestro diseño. Lo podemos hacer en las letras, o en este caso lo que voy a hacer es hacerlo sobre el fondo. Bien, me gustó la imagen que habíamos visto de Japón, en la que había una textura que daba la sensación de que había un papel arrugado detrás de ella. Bien, en este caso han aparecido muchas de las imágenes. En este caso cualquiera nos sirve, son bastante similares. Voy a agarrar esta ya que tiene un tamaño de 1920 píxeles por 1200 píxeles, me va a sobrar para lo que quiero. Voy a irme a mi ventana de Photoshop y puedo darle a Control B una vez que lo copié, o simplemente a edición pegar, y ya vemos que se nos pega la imagen que nosotros habíamos buscado. Bien, para no agrandarla tanto, lo que voy a hacer es rotarla a 90 grados de forma que me quede puesta de forma vertical, y ahora sí le doy a edición transformar para cambiar el tamaño. Al darle a escala, lo que va a suceder es que me va a dejar cambiar como los numeritos como antes, o transformar directamente nuestra imagen. Bien, acá vemos que se posicionó totalmente sobre las letras, así que voy a arrastrar esta capa a la parte de arriba de la capa del rectángulo que nosotros queremos. Si ven, si pueden ver arriba, se nos van descubriendo las letras, pero como son del mismo color, lo que yo quiero es que haya una cierta transparencia sobre la capa del rectángulo. Me voy a posicionar en la capa de la textura, voy a poner textura. Si ven, yo bajando la opacidad puedo llegar a conseguir un efecto de textura, pero se me va
aclarar un poco la imagen, ya que se me mezcla el rectángulo que yo tenía, que era un verde que yo ya había elegido, por sobre el blanco de la textura. Podemos hacerlo de esta forma, si les gusta el resultado lo pueden dejar así. Si no, lo que podemos hacer es buscar la forma de fusionarlo con una de estas opciones de fusión. En este caso, lo que va a pasar cuando yo ponga una opción es que me va a aplicar esa opción de fusión sobre todas las capas que estén debajo. Si nosotros moviéramos la textura, vemos que se nos aplica también sobre la capa del gato, que está debajo de la textura, pero no sobre la capa de texto. Entonces lo voy a dar a deshacer para que solo nos quede la textura sobre la imagen. Como ven, en multiplicar, por ejemplo, se lograba el efecto bastante bien, no me roba el color original, pero sí le aplica la textura. Podemos ir probando con otros efectos. En este caso este es mucho más marcado y hace que las luces y sombras creen una sensación de tridimensionalidad. En este caso para mí es muy brusco, este es todavía más brusco. La idea es ir tocando sobre todas las opciones y ver cuál es la que nos gusta más. Algunas van a ver que se salen totalmente de lo que nosotros queremos hacer, pero algunas vamos a ir viendo que directamente nos van a dar un efecto nuevo que por ahí no era el buscado, pero hay ciertas ocasiones en las que queda muy bien y lo terminamos dejando. En este caso lo voy a dejar multiplicar, que era la primera que estoy probando y me gustó el resultado. Bien, acá lo único que a mi gusto haría falta para terminar es aplicarle al texto, a las capas de texto, un sombreado como para terminar de generar la opción de tridimensionalidad, perdón, la ilusión de tridimensionalidad. Para hacer esto, vamos a ir a opciones de fusión nuevamente, que era el cuadro donde nos dejaba aplicar varios efectos, como texturas, por ejemplo, pero en este caso vamos a utilizar la opción de sombra paralela. Bien, acá estoy posicionado sobre la capa que dice San Martín 787, que es la dirección. En este caso no se ve mucho la sombra, por lo que voy a tender a aumentar un poco estos parámetros de modo que sea más notorio el efecto. Bien, a mí me gusta un poco cómo va quedando. Lo que voy a hacer, sin embargo, es bajarle la opacidad de la sombra, que está muy alta y se pinta mucho el fondo de color negro. Yo la bajo completamente y tengo que quedar totalmente transparente, así que vamos a buscar un equilibrio de modo que se resalte un poco el texto, pero no es tan irreal. Bien, para lograr este mismo efecto en las otras letras, lo que voy a hacer, en cambio de realizar el mismo proceso, es simplemente darle clic derecho y entre todas estas opciones hay una que va a decir copiar estilo de capa. Esta opción me permite aplicar todos los efectos que nosotros fuimos aplicando en otras capas. Si ven, al hacer clic en esta capa, ya no me aparece el copiar estilo de capa, sino que me aparece pegar estilo de capa. Al pegar, vemos que en la capa de abajo de todo se copia el mismo estilo de capa. Voy a realizar lo mismo para todas estas capas. Ya nos falta la última, que es esta acá. Bien, ahora sí, ya tenemos una textura visual aplicada sobre el fondo y una sombra que se resalta en los elementos principales. Lo que voy a hacer también es darle una sombra al rectángulo, de modo que me genere la ilusión de que está sobre la imagen del gato. Bien, acá como pueden ver, ya me quedó
el plano de clínica veterinaria con un sombreado hacia el plano en el cual está el animalito. Bien, vamos a ir probando otros tipos de opciones de composición de imagen. Voy a crear otro nuevo proyecto. En este caso voy a seleccionar el mismo tamaño que antes, A4, y en este vamos a probar cómo pueden quedar ciertas líneas horizontales. En esta composición, en mi boceto, tengo varias líneas horizontales que van desde la parte superior de la imagen a la parte inferior, y en el centro la imagen de un animal. En este caso voy a buscar primero la imagen que deseo insertar. Ya acá me puso que estén en tamaño grande, por lo cual todas las imágenes me van a aparecer, van a estar en tamaño grande. Bien, en este caso esta imagen me viene bastante bien, porque es bastante grande y tiene un fondo blanco al igual que la mía. En este caso no me la transfirió del tamaño que parecía estar, y yo creo que si la transformamos se va a perder calidad bastante, así que bien, en este caso lo que pasó es que se me desproporcionó un poco la imagen, así que lo que voy a hacer para que quede bien proporcionada es ponerles el mismo número tanto en el ancho como en el largo, y de esta forma va a quedar proporcional. Bien, en este caso, como yo les decía, perdió bastante calidad la imagen. Como ven, no quedó en alta calidad. Podríamos usar una mejor, o ya que es un simple proyecto, podríamos dejarla que está. En este caso, voy a probar si encuentro alguna que se adecue más al tamaño de mi lienzo. En este caso, un poco pequeñas. Bueno, voy a ver cómo reacciona esta imagen al escalarla al tamaño del lienzo. Bien, en este caso la voy a dejar de este tamaño. Lo que yo quiero con esta imagen es que me quede solamente el perro y no me quede el folder. Así que lo que voy a hacer es recortarla. Lo voy a hacer un poco de forma rápida para que nos dé tiempo a la clase a ver algunos otros tipos de imágenes.
Bien, una vez que tenemos la imagen prácticamente recortada, lo que vamos a hacer al finalizar la selección, o sea, al cerrar la línea de selección, es perfeccionar bordes, ya que en algunas partes no quedó tan bien. Voy a ir jugando un poco con los parámetros, de modo que me refino un poco los errores que pudieron llegar a cometer en el pasado. Bien, yo creo que ahí quedó bastante bien. Me perfeccioné un poco los bordes y lo que me olvidé de hacer, que podemos hacerlo desde este lugar, es mandarlo a una nueva capa, así directamente no la tenemos que copiar y pegar. Bien, ahora sí, lo que vemos es que nos ha quedado perro recortado. Bien, otra cosa que podemos hacer para elegir el color de nuestra imagen es seleccionar un color que ya aparezca en la imagen. En este caso tenemos el azul, que lo podemos observar en el collar del perro, el amarillo podemos observarlo en la flor, o el rosa que está en la lengua del perro. En este caso voy a seleccionar o el amarillo o el azul, para darle un tono bastante alegre. Vamos a ir con el amarillo en este caso, me parece. Bien, dijimos que este diseño lo queríamos hacer con líneas horizontales. Voy a poner una primeramente arriba y voy a hacer otra igual abajo, de modo que nos queden dos márgenes, uno superior y el otro inferior. Bien, ahora sí, ya tenemos nuestra imagen seleccionada. Tenemos los márgenes de esta imagen en los cuales vamos a escribir y poner algunos datos. Y por último, tenemos en el fondo un espacio en blanco, el cual vamos también a poder utilizar para escribir ciertos datos. En este caso, voy a poner los mismos datos que en la imagen que hicimos del gato. Así que lo que voy a hacer para ahorrar un poco de tiempo es simplemente arrastrarlos, seleccionarlos todos con el control y arrastrarlos hacia esta nueva imagen. Bien, voy a primero ocultar el resto de las capas que no son el título, que va a ser lo que queremos poner arriba de todo. Y voy a transformar la escala de este título de modo que coincida más o menos con el recuadro. Bien, en este caso me ha quedado bastante más grande el recuadro que las letras en sí. Lo que voy a hacer es, podría escribirlas de nuevo, pero en este caso voy a seleccionar el rectángulo, en este caso es el 1, y lo voy a desplazar un poco con flechas hacia arriba, de modo que no haya tanta luz de cada lado de la palabra. Bien, en este caso nos quedó clínica veterinaria. Dijimos que lo segundo que iba a ir es el texto atención veterinaria para mascotas. En este caso lo voy a poner todo en un solo renglón y voy a centrarlo nuevamente en el diseño y voy a agrandarlo un poco
de modo que no se pierda tanto. Bien, lo otro que teníamos es el dato de qué animales iban a ser atendidos en esta clínica. También lo voy a agrandar de cierta manera. Bien, recuerden que todo es cuestión de ir probando, ¿no es cierto? Yo en este momento estoy haciendo lo propio, estoy probando entre varias opciones y viendo cuál se adecua más a la imagen. Literalmente estoy improvisando en este momento, así que no tengan miedo de ir jugando un poco con el programa. Bien, y este pequeño texto lo voy a tener que ubicar al lado del animal en este caso, así que lo voy a disponer de forma vertical. Bien, en este caso no me convenció bien mucho cómo quedó, así que voy a seguir jugando un poco con este texto hasta que encuentre una buena forma de que quede por encima de la imagen. Bien, yo lo que estoy haciendo en este momento es con la herramienta de mover, es desplazarlo sin soltarlo en mi diseño, de modo que pueda ir eligiendo dónde me parece que queda mejor. Bien, en este momento lo que estoy pensando es en colocarlo en cualquier parte de esta altura está el perro, pero siempre sobre el margen izquierdo. Así, de esa forma me quedaría balanceada la imagen. Si yo lo pongo sobre este margen derecho, sobre el que está el perro, lo que va a suceder es que me va a quedar desbalanceada la imagen. Así que en este caso lo voy a poner sobre el margen izquierdo a una altura cercana a la parte inferior. Bien, acá lo que podríamos hacer, ya que tenemos un espacio en blanco, es agregarle alguna especie de logo o en este caso le voy a buscar alguna figura de otro animal. En este caso vamos a poner otro gato. Bien, en este caso tenemos al perro mirando hacia el lado izquierdo de la imagen, así que lo que voy a hacer es buscar algún gato que esté mirando hacia el lado derecho o alguno que esté mirando hacia el izquierdo y luego lo tendré que rotar. Bien, en este caso me gusta este, pero supongo que se va a complicar un poco con la cantidad de pelos que tiene el animal, así que vamos a ver cómo queda. Lo primero que voy a hacer es agrandar la escala de modo que quede un tamaño realista similar al del perro. Ahora lo que voy a hacer es, como les decía, voltearlo hacia el lado opuesto al que está mirando el perro para generar un cierto equilibrio visual. Para eso le voy a dar en edición, transformar, y al darle en voltear horizontal lo que va a suceder es que me va a rotar la imagen hacia el otro lado. Bien, lo que quiero hacer ahora entonces es recortar al gato.
Para eso voy a volver a utilizar la herramienta lazo poligonal o puedo probar suerte con la herramienta de selección rápida, que como ustedes saben es una herramienta que funciona con un algoritmo, el cual descifra todas las partes de la imagen que están del mismo tono o de tonos similares, y lo que el programa cree que es una misma imagen lo va a seleccionar junto. Bien, en este caso hasta ahora viene funcionando bastante bien, con la única contra de que me ha seleccionado parte de la imagen que yo no quería. Bien, para quitar esa selección voy a utilizar este icono que me dice restar de la selección. Al seleccionarlo vemos que nosotros tocamos en cierta parte y se va a ir eliminando de nuestra selección. Voy a poner un poco más pequeño el pincel para poder ir hilando un poco fino en nuestra selección. Le voy a dar clic en esta. Bien, ahora solo resta eliminar de la selección la parte superior y agregar a la selección la parte que ha quedado de la oreja. Bien, una vez que tenemos la imagen más o menos seleccionada, lo que vamos a hacer es perfeccionar bordes. Esta herramienta que nos permitía elegir entre los bordes de la imagen. Bien, en este caso dijimos que podíamos, desde perfeccionar bordes, darle una nueva capa, o lo que podemos hacer también es darle en copiar y pegar, y ya cuando lo peguemos nos va a crear una nueva capa con la imagen del gato. En este caso quiero que esté por debajo de las letras, por debajo también de los rectángulos y sobre todo también por debajo de la imagen del perro. Bien, lo voy a colocar de esta forma y lo que voy a hacer es rotarlo de cierta manera, de modo que su mirada se cruce, por decirlo así, de cierta forma con la del perro. Bien, en este caso voy a centrar un poco más la imagen del perro y la del gato lo voy a desplazar para este lado. Y lo que voy a hacer es borrar esta parte que me quedó de la imagen del perro, seleccionando, ¿no es cierto?, la capa en la cual está, en este caso era la del perro. Bien, en este caso me ha quedado la
letra de San Martín en un lugar que ya está ocupado con bastantes imágenes, por lo que voy a decidir colocarlo mejor en un lugar el cual esté un poco más libre. Le voy a achicar un poco la tipografía. Y ahora si lo voy a colocar en este lugar, lo que voy a hacer también es mover esta capa de modo que quede alineada con las otras dos. Bien, lo que estoy haciendo en este momento es rotar un poco la capa del gato, de modo que se tape la parte donde el programa no lo recortó de forma perfectamente eficiente. Bien, así que ahí me parece que está un poco mejor. Voy a seleccionarla junto con la capa del perro, así puedo mover las dos de forma conjunta. Bien, una vez que están las dos capas más o menos centradas, voy a aplicarles una forma, una sombra, perdón, de la misma forma a la que se la aplicamos a las imágenes. Podemos hacer lo mismo, copiar estilo de capa, pegar estilo de capa en la capa del perro, se me va a crear una sombra, y lo mismo en la capa del gato. Bien, acá como vemos la sombra no quedó muy bien, ya que la imagen no está tan bien recortada. Si nosotros eliminamos el fondo, vemos que no está perfectamente recortada, así que lo que voy a hacer es pasarle la herramienta borrador o la herramienta goma un poco cerca, de modo que elimine las partes que no están tan bien recortadas. Bien, una vez que la sombra empieza a quedar más o menos prolija, lo que yo le haría a la imagen es cambiarle algunos de los colores, por ejemplo, sobre todo a las letras, que son, me parece, las que menos resaltan en cuanto al blanco, ya que tienen un color bastante claro. Lo que yo haría en este caso es mantener, en cierto sentido, la tonalidad de la imagen. Por ejemplo, poniéndole un color amarillo. En este caso no le voy a dejar el color amarillo, ya que es un color poco llamativo y un color bastante claro, y el cual no resalta tanto con el blanco. Para no meter muchos más tonos nuevos a este diseño y mantener una cierta coherencia en cuanto al color, lo voy a poner simplemente en negro. Bien, y para mantener la misma coherencia y la misma jerarquía entre las palabras clínica, veterinaria y urgencia y el número de teléfono, lo voy a poner también en negro. Si bien en blanco no queda mal, no me gusta cómo queda,
Lo que pasa es que tienen mucho más protagonismo estas letras que son de color negro que clínica veterinaria y urgencias, que debería ser lo que más nos llama la atención. Bien, voy a repetir el proceso, no sé cuánto. Estas últimas letras y ahí ya quedaría más o menos finalizada este cartel veterinario. Bien, ¿alguna duda hasta acá de los pasos que hemos hecho hasta recién? No, por lo menos te fui siguiendo y más o menos voy. Después obviamente queda probar todo el tema de las letras, ir eligiendo cuál nos parece que queda mejor, ir Seguro, probando, ya teniendo seguro. un diseño, ir probando las letras. Es todo el proceso de ir jugando un poco con los elementos de nuestro diseño para que más o menos se adecúen no solo a lo que nosotros queremos, sino a lo que nos parece que va a ser mejor a la hora de que la comunicación sea efectiva y que se lean bien todos los elementos, que por ahí no estorben unos con otros o que alguno tenga más protagonismo del que tenga que tener. Bien, voy a crear otro afiche más, así vamos viendo algunas opciones más. En este caso, lo que voy a hacer es jugar un poco con las diagonales del diseño. En este caso, voy a ver si con la herramienta rectángulo puedo llegar a crear una diagonal. Voy a agarrar, lo voy a transformar y lo voy a rotar. De modo que se establezca una diagonal en nuestro diseño. Yo quiero que esté más o menos a la mitad de mi diseño. Lo que voy a hacer es alargarlo un poco más, de modo que cubra todo el lienzo. En este caso lo que voy a hacer es cambiarlo de color para variar un poco. Voy a elegir un color en este caso naranja. Bien, una vez que tenemos elegido el color, lo que quiero hacer ahora es que no me quede una diagonal recta, sino que me quede una línea curva, de modo que tenga un poco más de onda, por así decirlo, o de modo que sea un poco más moderno, menos invasivo, y que por ahí sea un poco más agradable a la vista. Para realizar una curva puedo hacerlo con la herramienta distorsionar, que lo vamos a encontrar en filtro, en la ventana de filtro, y acá nos aparecen varias opciones. En este caso voy a ir probando cuál puede ser que se adecue mejor a lo que quiera. En este caso me pidió que rasterice la capa, que la convierta en imagen. Bien, acá podemos ver que en la previsualización me creó un nuevo diseño bastante diferente al que nosotros teníamos. En este caso, si nosotros le ponemos OK, nos va a mostrar lo que hizo. En este caso no me disgusta tanto, pero no es lo que nosotros queremos. Lo voy a dar a deshacer y voy a ir seguir jugando con filtro. Me va a pedir que vuelva a reestilizar la forma y acá me va a poner varias opciones. Voy a ir probando más o menos abajo cuál es la que se adecua. Bueno, en este caso no ha sido la correcta. Voy a probar con distorsionar. Bien, y acá lo que va a suceder es que
nosotros al desplazar esta barra que yo estoy moviendo, nos va a dejar ver en la parte de abajo cómo se distorsiona la imagen. Bien. A ver cómo queda de esta forma. Bien, en este caso quedó bastante más cercano a la que nosotros queríamos, pero no es el resultado final. Voy a usar el mismo filtro, el de distorsionar, pero probando de alguna otra forma el resultado. Bien, ahora sí, me ha quedado una línea curva que se mueve diagonalmente en nuestro diseño y a raíz de ella vamos a empezar a construir los diferentes planos. Lo que voy a hacer es, primero voy a trasladar todos los elementos que tenemos en este nuevo diseño. Y los voy a ir ordenando de modo que coincidan con las proporciones del lienzo. Bien, en este caso sucede lo mismo que antes, que la letra se me desaparece bastante en el diseño, por lo que voy a proceder a cambiarle el color. En este caso no voy a elegir un color negro nuevamente, lo que voy a hacer es ponerle un color que coincida con el color naranja que teníamos de base. En este caso, como ya lo rastericé y no puedo cambiarle el color como a este, por ejemplo, lo que voy a hacer es irme a las opciones de fusión y me va a aparecer una que es superposición de colores. Esta opción me va a dejar pintar toda la capa de un color. En este caso voy a seleccionar este color. Como ven, cuando ponemos el cursor sobre el recuadro de color, nos va a dejar seleccionar un color dentro del recuadro, pero si sacamos, nos va a dejar seleccionar un color en nuestro diseño. Bien, en este caso voy a dejar la sombra. Lo voy a desplazar un poco hacia abajo. Bien. Ahora tenemos la que dice atención veterinaria de mascotas. Esta no está rasterizada, por lo que vamos a poder modificarla todavía. Lo que voy a hacer es achicarla un poco, ponerlo todo en un solo renglón. Y luego de eso sí, cambiarle el color. En este caso también voy a seleccionar el mismo color y le voy a sacar la sombra paralela. Bien, una vez que me ha quedado más o menos centrada la imagen, puedo llegar a empezar a ponerle algún elemento visual, como por ejemplo un animal. En este caso me gustó un poco el perro este, pero bueno, voy a seleccionar algún otro para variar un poco, ¿no es cierto? Bien, este, como podemos ver, no está en buena calidad. Vamos a ver qué pasa con esta imagen.
Bien, esta está en mejor calidad. Pero lo que sucede con esta imagen es que le falta un pedazo de oreja para que lo veo bien. Así que vamos a proceder a buscar otra. Bien, esta nos puede llegar a servir. Voy a copiarla y pegarla sobre la capa en la cual estamos trabajando, el proyecto en realidad del cual estamos trabajando. Bien, estoy decidiendo entre ponerlo en la parte blanca o en la parte anaranjada. Creo que lo voy a poner en la parte blanca. Así que lo que voy a hacer es, primero que nada, voltearlo horizontalmente para que quede mirando hacia el centro de la imagen. Y ahora sí, cambiarle un poco el tamaño, de modo que coincida más con las proporciones de nuestro diseño. Bien, ha quedado un poco grande la parte naranja, así que lo que voy a hacer es bajarla un poco. Bien, lo que yo quiero es que el rectángulo naranja que nosotros creamos y lo torsionamos nos quede por encima del gato, que lo tape. Así que lo que voy a hacer es bajar la capa del gato por debajo de la capa del rectángulo. Ahora sí, seleccionando la capa del rectángulo, lo voy a ajustar hacia la porción de imagen que quiero y sigo modificando la imagen del gato. Bien, tenemos dos opciones ahora. Podemos o recortar el gato de modo que nos quede un fondo blanco, o ya que estamos, utilizar este color gris que se nos ha copiado junto con la imagen del gato. Voy a optar por la segunda opción. No me gusta este color gris, es bastante neutral y no molesta ni interfiere con el resto de los colores, así que lo que voy a hacer es crear una nueva forma, en este caso otro rectángulo, pero yo no quiero que sea amarillo, sino que quiero que sea del color del fondo de la imagen. Así, de esta forma completamos el color de la imagen. Bien, ahora bien, nos ha quedado la parte de la clínica veterinaria y la atención. La voy a subir un poco en la imagen. Y ahora podemos seguir con colocando el resto de los elementos. Me ha quedado acá un pedacito de imagen, el cual lo voy a rellenar seleccionando en esta capa y voy a simplemente darle al tampón de clonar o al pincel corrector puntal. Dijimos que el tampón de clonar es manual, lo tenemos que manejar nosotros le damos la parte de la imagen que nosotros queremos que copie y él la va a pegar en otra, o con el pincel corrector puntual, que es automática. Nosotros pintamos y en teoría lo tendría que arreglar el algoritmo propio del programa. En este caso no lo está haciendo, así que vamos a darle con el tampón de clonar. Voy a agrandar un poco el pincel, se hace más fácil, y lo único que voy a hacer es seleccionar un pedazo de la imagen que esté bien y pegarlo arriba de donde hay un agujero. Bien, entonces tenemos la foto del animal, clínica veterinaria para mascotas. Faltaría la sección que dice urgencias, la letra que decía San Martín, que es la dirección, y la última, que era esta que decía perros, gatos, cobardes. Bien, ahora lo que hay que hacer es ver dónde ubicamos estos elementos. Acá tenemos la dirección, vamos a tratar de hacerlo sobre la parte naranja de la imagen.
Y nos está faltando la parte de urgencias, que ahora está, bien, estaba medio escondida. Lo que voy a hacer es, primero seleccionar la parte que dice urgencias, y ahora sí, voy a modificar el texto, achicándolo un poco. De modo que nos quede en un solo renglón. Bien, 30 es muy grande, 24 es muy chica, así que le vamos a poner 26. Bien, dijimos que le íbamos a sacar la sombra, en este caso no queríamos sombra. Después tenemos la dirección, también la vamos a achicar. Le vamos a quitar los efectos. Y el otro elemento que teníamos es que dice perros, gatos, caballos. Lo voy a hacer el mismo proceso. Bien, ahora solo queda ver cómo ubicamos estos elementos de forma que no se peleen entre sí por la atención y no molesten a los otros elementos. Lo que voy a hacer en este caso es ubicar las tres palabras en renglones diferentes y le voy a dar en alinear hacia este lado de modo que queden los tres sobre este costado de la pantalla. Ahora, otra cosa que voy a hacer es colocar la palabra gatos por encima de la palabra perros, ya que esta palabra es más corta y va a dar la impresión de que queda como una escalera de palabras. Bien, ahora podemos achicar un poco el texto. Y ubicar el resto de los elementos en forma que queden equidistantes. Y ahí ya casi tendríamos terminado el afiche. Lo único que yo haría es cambiar también el color de estas palabras al color del fondo. Así tenemos menos cantidad de colores, tiene más coherencia en nuestro diseño. Y otra cosa que va a suceder es que vamos a jugar un poco con lo que es el positivo y negativo del diseño. Positivo y negativo es justamente cuando nosotros utilizamos un color para el fondo y otro color para la letra, y del otro lado del diseño invertimos eso y utilizamos el color que teníamos para las letras, de modo que quede en el fondo, y el color del fondo para las letras. Y se los voy a graficar mediante una pequeña búsqueda. Bien, no solo se hace con las letras, sino que se suele hacer con todo tipo de elementos gráficos. En este caso tenemos un dibujo de una mariposa partido a la mitad y acá fueron jugando un poco con lo negativo. Bien, de esta forma hicimos lo mismo en cuanto a los colores. Lo que restaría hacerles es
darle un pequeño trazado a las capas. Para no tardar tanto, lo que voy a hacer es rasterizar todas estas capas de texto, de modo que me queden imágenes, y junto con la de clínica veterinaria, combinarlas. Y ahora sí, lo que voy a hacer es agregarle un pequeño trazo a todas ellas. Bien, este trazo de color negro me parece un poco invasivo. Vamos a ir probando con otros colores, como por ejemplo gris, oscuro, o un naranja más fuerte, también puede ser. En este caso le voy a dejar un gris oscuro. Voy a poner un poco más grande el tamaño del trazo, pero lo que voy a hacer es bajarle la opacidad de modo que queden semi-transparentes y no molesten tanto. Bien, este sería el proyecto del flyer terminado. Y para ir finalizando, tenía 5, pero bueno, vamos a ir con el último. Voy a crear un nuevo proyecto. En el cual vamos a hacer un proceso similar, pero de forma que quede un collage de fotos en el medio. Voy a crear un color uniforme para el fondo. En este caso vamos a elegir un azul. Vimos que las cosas que tienen que ver con medicina en la teoría del color se solían asimilar con un color azul. Así que bueno, vamos a elegir un color celeste, un azul claro en este caso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es crear con la herramienta rectángulo un rectángulo que vaya de lado a lado de la imagen. En este caso vamos a ponerlo de color negro. Este rectángulo vamos a utilizarlo para poner las fotografías que nosotros vamos a querer poner, y en este caso lo que vamos a hacer es también distorsionarlo. Bien, lo que sucede acá es que me lo está distorsionando verticalmente, así que voy a distorsionarlo desde el mismo herramienta de distorsionar. Bien, lo que me va a permitir acá es jugar con este rectángulo de modo que no quede tan de modo que tenga un poco más de grasa. En este caso también le voy a dar en deformar para que me permita hacer cierta curva sobre el mismo. Bien, mediante estos puntos de guía lo que vamos a hacer es ir transformando el trazado de modo que tenga cierta curva. En este caso lo que quiero también es jugar un poco con las diagonales, así que también lo voy a rotar de modo que no quede tan horizontal la línea, y que en este caso le va a dar un poco más de gracia a nuestro diseño. Bien, ahora vamos a elegir varias fotos de varios tipos de animales. En este caso, ya que tengo buscado un gato, vamos a ir con una imagen de un gato. También vamos a buscar alguna de un perro.
Las voy pegando con control V en el programa y por último vamos a buscar la imagen de un cobayo. Ahora sí, una vez que tengo las tres imágenes, el programa, lo que voy a hacer es recortarlas. En este caso simplemente voy a seleccionar y con la tecla suprimir voy a eliminar lo que no necesitamos de la imagen. En este caso voy a colocar una imagen cercana a un cuadrado. No tiene por qué ser perfecta para este caso, así que simplemente voy a borrar un trozo de cada lado de la imagen. Bien, una vez que tenemos las tres imágenes para el collage, lo que restaría es colocarlas en la parte de la imagen que nosotros queremos. En este caso lo que va a tocar es transformar un poco la escala de estas imágenes. Recuerden que con Shift lo que hacíamos es mantener las proporciones de la imagen de modo que no queda esto, que se aplaste o se ensanche la imagen. Recuerden entonces manteniendo apretado Shift, de una de las esquinas vamos a poder transformarlo proporcionalmente. Bien, mientras espero el programa voy a buscar alguna textura que tenga que ver con algún elemento veterinario. En este caso voy a utilizar algunos huesos de perro, si me parecen. Esta es perfecta, tiene huesos, patitas. Ya mientras la voy a ir copiando. Bien, y ahora estas imágenes lo que voy a hacer es rotarlas un poco de modo que queden paralelas a la diagonal en la cual lo vamos a encastrar. Bien, en este caso me parece que vamos a tener que seguir recortándolas un poco más para no achicarlas tanto. En este caso lo voy a hacer con esta herramienta. Bien, ahora sí me van a coincidir un poco más con el tamaño del lienzo que hemos creado.
la última de las tres imágenes, la del perro. Repetimos el proceso, sustrayendo ciertas partes de la imagen que están de más. Bien, una vez que ya tenemos completadas las imágenes, las vamos a acomodar de modo que queden equidistantes y equilibradas. Bien, yo lo hice de forma rápida, pero lo ideal sería hacerlo un poco más prolijo. En este caso, al rectángulo negro lo voy a, en este caso, poner en color blanco, me parece mejor. Para eso puedo invertirla, ya que el color contrario del negro es el blanco. O puedo irme a las opciones de fusión y darle una superposición de colores, en este caso un color blanco. Bien, ahora sí, pegamos la textura visual que teníamos, en este caso las patitas del perro. Lo voy a transformar en cuanto a su escala, de forma que cubra toda la imagen. Bien, una vez que nos quede cubriendo toda la imagen, ahora sí, en este caso voy a ir jugando con las opciones de fusión hasta que alguna me convierta en textura esa imagen. Bien, en este caso me gusta cómo queda esta, así que simplemente la voy a dejar así. Y lo último que quedaría es arrastrar los elementos de nuestro diseño, lo que nosotros les queríamos poner, arriba de la imagen, y darle un color legible de un tamaño adecuado. Bien, yo creo que este tamaño está adecuado a nuestra imagen. Solo restaría colocar el resto de los elementos. Bien, ya cuando tenemos todos los elementos ubicados, en este caso no voy a poner la dirección. Bien, y ahora lo último que restaría es colocar las letras en un color que resalten un poco más del fondo, porque este blanco no está resaltando, o colocar
trazo en particular. Bien, ¿alguna pregunta? Ya para finalizar la clase. No, creo que yo por lo menos entendí, es ir jugando, digamos, con los fondos, con las imágenes, las formas y el Exactamente. texto. Esa es la idea, ir jugando bastante sobre los diferentes elementos de la imagen para que podamos crear la imagen lo mejor posible, lo más estética posible y que tenga la mejor lectura eh, que pueda llegar a tener con los elementos que tenemos. Bueno, acá les di algunas opciones para ir jugando con la imagen. El programa tiene un montón de opciones, pero bueno, con estas opciones me parece que ya pueden ir haciendo muchas cosas. Me quedó lo único, lo de la última que quería mostrarles, la opción de tridimensión que habíamos visto en una de las imágenes. Como por ejemplo las que estaban en el apunte. Bien, la clase que viene seguramente estemos viendo cómo, por ejemplo, hacer este efecto que nos da una cierta tridimensión con un rectángulo blanco en este caso y jugando con los elementos de modo que queden por debajo de él y por encima de él. La próxima clase vamos a estar terminando este tema de los layers veterinarios y ya haciéndolos con ese efecto de tridimensión. Y ya la próxima clase voy a estar dándoles entonces los requerimientos para la actividad práctica que vamos a hacer. Vamos a utilizar todos los elementos que utilizamos desde el principio del curso, el tema de la jerarquía, de la composición, lo último que agregamos de teoría del color y lo que vimos hoy de textura. Ya les voy a pasar bien los requerimientos que hay que emplear para realizar el trabajo final. Por ahora, esto es todo por esta clase. Ya si tienen alguna duda, de última pueden preguntarme por privado o por el grupo, también no hay problema. Y bueno, nada más. Entonces la próxima clase nos vamos a estar viendo y vamos a estar comentando un poco lo que tiene que ver con lo que estamos viendo esta clase, siguiendo un poco la actividad y ya vamos a ir viendo los requerimientos para el trabajo práctico. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda final? Si no, ya nos estaremos despidiendo. Bien, bueno, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima clase. Dale, nos vemos, saludos. Bueno, chao gente, que anden bien, nos vemos.